Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que está disponible, se sube, aparece. Pueden ustedes encontrarlo todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube, valga la redundancia, de José Manuel Villalpando. Sábados a las 17 horas en puntito este canal tiene ya el programa que corresponde a la semana en curso, lo cual no obsta para que, como siempre lo digo, en cualquier momento, en cualquier día, cuando ustedes gusten, manden y quieran y puedan ustedes acercarse a este canal donde encontrarán literalmente centenares de programas anteriores disponibles para ustedes en cualquier momento. Eso sí, el que corresponde a cada semana, el programa en turno, según la secuencia del año, aparece los sábados a las 5 de la tarde. Les reitero una vez más, por supuesto, lo que siempre digo, al agradecer muchísimo su presencia, su compañía, el que estemos juntos para platicar de historia. Este canal no tiene ninguna pretensión de tipo económica, ni utilitaria, ni está monetizado, ni nada por el estilo. Es simplemente por el gusto y pasión compartida con ustedes de recordar el pasado. Y eso sí, como siempre, también les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando en la Historia, o bien en los comentarios que también permite este mismo canal de YouTube. Así que, amigas y amigos, muchísimas gracias, de veras, muchas gracias por estar juntos aquí, ustedes y yo, ustedes conmigo, yo con ustedes. Y por supuesto, si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y les confieso que yo pensaba continuar en esta ocasión con el tema que ya iniciamos hace un par de semanas respecto de la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nuevamente los acontecimientos nos atropellan y aparecen cuestiones importantísimas que suceden alrededor, ya no solamente de México, del mundo entero, y que vale la pena platicar. Me refiero, naturalmente, al fallecimiento del Papa Francisco. Esto, por supuesto, es una noticia que conmueve al mundo occidental, al mundo católico, y que hace además también reflexionar acerca, pues no solamente de una vida humana que se pierde, sino de su obra, de su trascendencia, de lo que ha significado y de lo que además implica en términos de que se trataba del líder, el más importante, el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Esto es todo un tema. Estaba yo pensando si hacía para esta ocasión una historia de los concilios y de sus resultados, que es algo verdaderamente interesante, y voy a madurarlo y a meditarlo muy seriamente para ver si enfrentamos este asunto, porque he visto en las redes sociales que están repletas en este momento de teorías, muchas de ellas totalmente equívocas, muchas de ellas con demasiada ignorancia, muchas de ellas con verdaderas cosas aberrantes acerca de lo que va a suceder en el siguiente cónclave, cuando se reúnan los cardenales electores y se elija al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Estaba yo pensando en hacer algo similar, lo voy a madurar de veras con mucha seriedad, pero decidí que hoy valía la pena analizar un asunto que a veces damos por sabido, pero que sin embargo es sumamente importante e interesante. Y así como en otras ocasiones, por ejemplo, acerca de la importancia que tiene nuestra vecindad con Estados Unidos, hemos realizado programas en los que hemos examinado cuál ha sido la actitud de diversos presidentes norteamericanos con respecto a nuestro país. Hoy quiero proponerles que hagamos un ejercicio similar, pero de los papas y México. ¿Cómo ha sido la relación que hemos tenido el pueblo mexicano a lo largo de la historia
el pueblo inclusive novohispano, inclusive el pueblo prehispánico, con los sumos pontífices de la Iglesia Católica a lo largo de casi más de 5 siglos. Más de 500 años tenemos de contacto con un papa. Esto es lo que quisiera yo plantearles para este día, en el que pudiéramos recordar lo más significativo, no de todos, porque hay pues bastantes decenas de sumos pontífices de la Iglesia en los últimos 500 años, pero sí de aquellos que han tenido un papel relevante o alguna nota distintiva o algo que ver con México, con nosotros, con nuestros antepasados, los papas y México, que sería el tema que les propondría yo para esta ocasión. Y esto me permite remontarme, repito, a más de 500 años atrás. Para comenzar con Alejandro VI. El Papa Alejandro VI, también llamado el Papa Alejandro Borgia, porque pertenecía a esa familia, los Borgia, famosísima, ustedes saben por qué, por los escándalos que protagonizaron en materia de índole, pues de vida privada, por decirlo de alguna manera, de los cuales el propio Papa Alejandro VI era partícipe. Pero no es eso lo que quiero tratar el día de hoy. Simplemente comentar que es el primer Papa católico con el cual la América recién descubierta por Cristóbal Colón tendrá relación. Toda la América, no existe todavía el concepto de México, no existe ni siquiera la Nueva España, es simplemente lo que ellos llaman las Indias Occidentales, y le va a tocar a Alejandro VI resolver un conflicto que se presentó a partir del retorno del primer viaje de Cristóbal Colón. Cuando regresa a España para pues contar su hazaña de que había encontrado un nuevo mundo que se interponía en el camino hacia lo que él consideraba China y Japón, y que en cambio resultará ser un continente nuevo, después de su arribo a las islas del Mar Caribe, de San Salvador, de las Bahamas, que pasó cerca de la Dominicana, que vio Cuba. Bueno, cuando retorna, como todos sabemos y lo hemos platicado en alguna ocasión, Cristóbal Colón tuvo la osadía, simpática sí, pero francamente altanera, de primero pasar a saludar al rey de Portugal, que lo había despreciado, para apoyarlo en su viaje hacia el occidente, porque Portugal para ese momento era dueño titular de la concesión mercantil de explotar la ruta del sur que costeaba el continente africano para llegar hasta la India y hasta los países de Oriente y regresar con productos. Y Cristóbal Colón, cuando le presumió su hallazgo, navegando hacia el occidente, pues no se dio cuenta que a su retorno, aprovechando la corriente del Golfo, pues su pequeño barco, el que sobrevivió, había navegado por la ruta del sur que pertenecía a Portugal, y el rey portugués puso el grito en el cielo literalmente y acudió a Roma para quejarse de que España, Castilla, mejor dicho en ese momento, había invadido su ruta exclusiva. Y el Papa Alejandro VI, en ese momento sumo pontífice de la Iglesia, que gobernará de 1492 a 1503, tendrá que resolver a quién le pertenece la ruta de Occidente y lo que se encuentra más allá, precisamente hacia esa parte que parecía que no era posible navegar allí, porque había teorías de que los barcos se hundían, de que desaparecían, de que se los tragaba el océano. Y él, el Papa, le correspondía, en su papel de árbitro entre las naciones, como se estilaba en aquel tiempo, decidir a quién le darían América. Lo hizo de manera muy sabia, finalmente partiendo en dos el continente, otorgándole una parte a Portugal, lo que hoy será Brasil, pero la parte mayor se la va a otorgar a Castilla, a España. Le va a entregar la soberanía de todo ese nuevo continente, excepto la parte brasileña, a los castellanos, por una razón muy sencilla y muy práctica. Alejandro VI llegó a ser papa porque antes
Mucho tiempo antes, cuando era apenas un simple sacerdote, había sido el preceptor, el maestro particular del rey Fernando de Aragón, el esposo de Isabel la Católica, quien con el paso del tiempo apoyó a Alejandro Borja para que se convirtiera primero en obispo, luego en arzobispo, luego en cardenal y naturalmente influyó con su poderío, con sus negociaciones y con su dinero, hay que decirlo con toda claridad, para que su antiguo maestro fuera electo papa de la Iglesia Católica. Así que Alejandro VI le debía un gran favor a Fernando el Católico y por esta razón, bien, actuó con justicia dándole una partecita, mayúscula pues, pero dentro del mapa americano pequeña, que corresponde a Brasil, a Portugal, y el resto se lo otorgó como propiedad a Castilla, lo que será después España. Así que es el primer papa, Alejandro VI, el primer papa que tiene relación con América, con las Indias Occidentales como se llamaba en aquel tiempo, y pues aunque nunca supo de la existencia de México, sí decidió él que en este continente en su mayor parte fuera España la que tuviese el señorío, para que trajese además también el idioma, las costumbres y naturalmente la religión católica. Siguiente papa, pero este sí ya es muy importante, trascendental diría yo, y él sí tuvo pleno conocimiento de la existencia de la Nueva España. Este es un papa que ha sido muy ignorado, que no se le menciona muchísimo, pero que vale la pena hablar de él aunque sea un momento, porque su actuación es decisiva. Es, podríamos decirlo, el fundador de los derechos del hombre, de los derechos humanos. Me refiero al Papa Paulo III. Paulo III va a gobernar como pontífice máximo, como papa, del año de 1534 al año de 1549. Y en su tiempo, siendo él el Papa de Roma, es cuando se expide, cuando él dicta, cuando él promulga, publica su famosa bula, este documento pontificio llamado Sublimis Deus en latín. Sublimis Deus, Dios sublime. La otorga en el año de 1537, fíjense, a petición del obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, quien le escribió una carta al Papa Pablo III para contarle, con gran alegría, con gran gusto, cómo había visto que los niños naturales, habitantes originarios, los llamados indios, eran tan seres humanos como los castellanos, como los españoles, como los mestizos, por un ejercicio educativo básico. Fray Julián Garcés, allá en Tlaxcala, había establecido escuelas en los que educaban los maestros frailes por igual a los niños castellanos, a los niños mestizos y a los niños indígenas. Y todos aprendían igual, todos aprendían a cantar, todos aprendían a rezar, todos aprendían a escribir, todos aprendían lo mismo, con la misma disposición, con el mismo tipo de interés, con la misma inteligencia natural humana. Esto conmovió profundamente al Papa Paulo III, quien va, insisto, a dictar la bula Sublimis Deus, en la cual dice que los indios, como hombres que son, como seres humanos que son, tienen todos los derechos de vida, de libertad y de propiedad. Es el Papa Pablo III quien reconoce, antes que el propio rey de España, que los indígenas, que los habitantes originarios, son seres humanos con derechos naturales inherentes a su persona. El derecho de vida, el derecho de libertad, el derecho de propiedad. Es el Papa Paulo III, un pontífice fundamental en la historia de la lucha por la dignidad humana, en la lucha por los derechos humanos. Paulo III, el Papa que dictó la bula Sublimis Deus.
Y siguiendo en esta secuencia cronológica, otro papa, también durante nuestra llamada época colonial o virreinal, fue sumamente importante porque le hizo a México, a la Nueva España entonces llamada así, un, un favor muy especial que los novohispanos anhelaban, particularmente los criollos, los mestizos, los indígenas, porque a toda costa estaban buscando y promovieron y tardaron casi 30 años en conseguir la beatificación del que sería llamado primer santo mexicano, nuestro San Felipe de Jesús. Es el Papa Urbano VIII, quien gobernó la Iglesia Católica entre 1623 y 1644, quien va a conceder que San Felipe de Jesús pueda ser considerado casi como un santo, un beato, es decir, en camino a la santidad, por los sucesos ocurridos varios años antes, a fines del siglo XVI, allá en Nagasaki, en Japón, en donde San Felipe de Jesús y otros compañeros suyos franciscanos, frailes de la Orden Seráfica de San Francisco, fueron crucificados. El Papa Urbano VIII, pues, es quien reconoce la beatitud, la condición de beato de Felipe de Jesús. Lo hace en el año de 1627, pero fíjense lo interesante, lo hace convencido no solamente de la actitud heroica en el martirio cristiano, según los cánones de la Iglesia, a que fue sometido Felipe de Jesús, pero también después de varios años de batallar con este asunto, con este litigio, como que es un proceso canónico de poder considerar a alguien santo o no, el Papa supo de la existencia que todavía vivía la mamá, la madre de Felipe de Jesús, que ya era una mujer muy anciana, muy mayor, y quiso que esta buena señora, la mamá de San Felipe, tuviese y recibiese la noticia desde Roma, ella vivía en México, de que su hijo era beato y que había alcanzado, según el dictamen oficial de la propia Iglesia, la gloria eterna al lado del Salvador. Así que el propio Papa Urbano III apresuró la beatificación para que la mamá de San Felipe de Jesús pudiera enterarse y sentir la alegría propia de una madre que, a pesar de que había perdido a su hijo una treintena de años atrás, se podía saber que su hijo ya estaba en el cielo. Así que Urbano VIII le concederá este gran favor a la mamá de San Felipe, pero también a toda la Nueva España, que se va a sentir orgullosa de contar ya con un primer santo originario de nuestra tierra, San Felipe de Jesús. Otro papa, también sumamente importante en esta época virreinal, va a ser el Papa Benedicto XIV. Benedicto XIV, que va a gobernar la Iglesia Católica entre 1740 y 1758, va a ser importantísimo porque es el Papa primero que reconoce oficialmente y además declara patrona de México y emperatriz de las Américas a la Virgen de Guadalupe. Le concede además también oficio propio y fiesta de la Iglesia Católica Universal para el día 12 de diciembre. El Papa Benedicto XIV, en el año de 1752, es quien dice además aquellas palabras importantísimas que hoy en día todavía se recuerdan y que en latín rezan así: non fecit taliter omni natione. La Virgen de Guadalupe, la Virgen María, en realidad no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Estas son palabras del Papa Benedicto XIV, repito, cuando decide que el 12 de diciembre sea una fiesta universal de la Iglesia, cuando decide que la Virgen de Guadalupe sea patrona de México y emperatriz de las Américas, y todo porque desde México le enviaron a unos grupos de sacerdotes
con una hermosísima pintura que reproducía la propia Virgen de Guadalupe, la yate de Juan Diego, que había sido obra en mano del gran artista Miguel Cabrera, y cuando se presentan estos sacerdotes ante el Papa Benedicto XIV y descubren la imagen, cuentan que el Papa cayó de rodillas impresionado ante la magnificencia de esta obra de arte que representaba a la guadalupana, y entonces, una vez que se enteró y que estuvo platicando con ellos acerca del milagro guadalupano y de la importancia que tiene la Virgen en nuestra tierra, y particularmente de las palabras fundamentales que la Virgen le dijo a Juan Diego adoptándolo como si fuera su propia madre. ¿Qué no estás aquí? ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre?, le dijo la Virgen a Juan Diego. Y cuando el Papa pues se convenció de la importancia como representante materna del cielo en la Nueva España, del propio milagro guadalupano que ocurrió en México y de pues la importancia que ya había alcanzado la fiesta del 12 de diciembre, el Papa no dudó, repito, en declarar que la Virgen no hizo cosa igual con ninguna otra nación, declarar el 12 de diciembre día de fiesta de la Iglesia Universal y nombrarla patrona de México y emperatriz de las Américas. Así que es un papa al cual el culto guadalupano mexicano le debe muchísimo, porque lo elevó a la universalidad del mundo católico. La Virgen de Guadalupe se reconoce en todo el mundo católico. Como sabemos, hay imágenes de ella en Argentina, pero también en París, también en España, en el propio Vaticano, porque el Papa Benedicto XIV la elevó a culto universal como fiesta obligada para todos los católicos de todo el mundo el día 12 de diciembre, porque la Virgen, repito, non facit aliter omni natione, no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Cambiamos de siglo y cambiamos de época para platicar acerca de otro pontífice que ni siquiera supo de la existencia de México ni le preocupó mayormente, pero sin embargo aquí sí supimos de él y de sus sufrimientos y de los padeceres y de la afrenta de que fue objeto porque Napoleón Bonaparte puso la mano en él, en el sentido figurado, al llevarlo preso desde Roma hasta París para obligarlo primero a reconocer su unión libre para casarlo con Josefina y después para coronarlo. Inclusive Napoleón groseramente, como sabemos, tomó la corona que iba a poner el Papa en su cabeza, él se la quitó y se la puso a sí mismo. Este es el Papa Pío VII. El Papa Pío VII que va a gobernar la Iglesia Católica a partir del año de 1800 y hasta el año de 1823. Repito, el Papa Pío VII ni siquiera se enteró de México, no supo, no le importó jamás, pero a los mexicanos novohispanos de entonces sí que nos importó y los afectó inclusive. Existen las palabras escritas en una carta de Miguel Hidalgo y Costilla, en ese momento sacerdote cura párroco en Dolores, cuando en el año de 1804 fue coronado Napoleón Bonaparte como emperador de Francia, y se supo además también de lo que había hecho, las vejaciones que le había propinado al Papa Pío VII al tomarlo preso, al llevarlo a París y hacer la grosería de quitarle la corona. Miguel Hidalgo dijo que lamentaba muchísimo la prisión en la que estaba sometido el Papa y que a él le daría mucho gusto que el sumo pontífice de la Iglesia Católica, Pío VII, decidiera dejar Francia y la Europa en realidad invadida por las huestes napoleónicas, y que ojalá se trasladara a México, porque nada, fíjense las palabras de Hidalgo, nada haría más feliz a los mexicanos que ver reunidos en la colina del Tepeyac a la Virgen de Guadalupe con el sumo pontífice de la Iglesia. Miguel Hidalgo ya estaba invitando al Santo Padre a que viniera a México y que instalara
su sede pontifical, su sede como Papa de la Iglesia Católica, nada más ni nada menos que en el Cerro del Tepeyac, a un lado de la Virgen de Guadalupe. Como sabemos, estas palabras de Hidalgo, que nadie ha reparado en ellas, son francamente proféticas. Llegará el día en que un papa, y me refiero a Juan Pablo II, vaya precisamente a la Basílica de Guadalupe y se postre ante la imagen de la guadalupana. Esto lo había anticipado Miguel Hidalgo y Costilla desde fines de 1804, repito, en una carta que incluso él leyó en público como una especie de sermón, en la cual lamentaba profundamente que Napoleón hubiese puesto su mano sobre el Papa e invitaba al sumo pontífice, a Pío VII, a venir a México para que ocupara su silla pontifical y la colocara justo en el Cerro del Tepeyac, a un lado de la Virgen de Guadalupe. Palabras de Miguel Hidalgo, lo cual pues indica la importancia que tenía para los católicos en la Nueva España la figura del Papa. Aunque el Papa no pensara en nosotros, aunque el Papa no le importara, los mexicanos no hispanos sí pensaban en él. Otro papa más, al que sí supo de México, pero literalmente nos despreció. Y aquí van a comenzar nuestros problemas con el papado. Hasta este momento, el papa pues era una figura muy lejana, que no se metía con México y al contrario, cuando lo hizo, pues nos benefició, otorgándonos este patronazgo de la Virgen de Guadalupe, como ya lo comentábamos en el caso de Benedicto XIV. Pero la primera vez que un papa se opone a México, que un papa critica a México, que un papa hace algo que afecta a México, es el Papa León XII. León XII es un papa que va a gobernar la Iglesia Católica entre los años de 1823 y 1829. Es un papa además también que es aliado de España y de Fernando VII. Es un papa que está tan a favor del rey de España que lamenta profundamente que las colonias, que los reinos americanos hubiesen separado de nuestra madre patria. Y es un papa que decide no aceptar la independencia de México. El presidente Guadalupe Victoria envió un diplomático, un mensajero, a ver al papa, para ofrecerle que México, como una nación católica, quería permanecer leal al espíritu de Roma y por lo tanto le proponía un concordato, es decir, un tratado entre el Estado mexicano y el Vaticano. Pero de este tema, amigas y amigos, que es interesantísimo, vamos a continuar platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que estamos dedicando, en ocasión al fallecimiento del Papa Francisco, a recordar cómo ha sido la historia de la relación tan peculiar, tan curiosa, entre el papado, los diversos papas, y nuestro México, o nuestra Nueva España, inclusive nuestro México prehispánico. Más de 500 años en que hemos tenido que ver con el sumo pontífice de la Iglesia Católica, o que él ha tenido que ver con nosotros, es decir, de presencia muy clara del patriarca, líder máximo, el Papa de la Iglesia Católica, con nuestra propia patria. Pero antes de continuar, déjenme hacerles una recomendación que seguramente muchos de ustedes ya conocen porque está presente hoy en día. Este tema de la muerte del Santo Padre, del Papa Francisco, que por supuesto es un tema interesantísimo que abarca el interés mundial en realidad, vale la pena estudiarlo desde muchas perspectivas, pero para ahorrarse un poquito de tiempo, sí les quiero recomendar, primero, una miniserie, una película en televisión más que miniserie, que seguramente ya vieron ustedes, que se llama Los Dos Papas, que narra la historia de cómo fue electo el Papa Francisco cuando abdicó, cuando renunció el Papa Benedicto XVI. Esta serie está en las plataformas, se llama Los Dos Papas, que es interesantísima y francamente muy buena serie. El guión lo escribió un señor inglés,
llamado Anthony McCarten, que verdaderamente hace unos trabajos excepcionales, pero para poder escribir los argumentos, los guiones de las series que ha dedicado, a las películas que ha hecho, primero escribe un libro. Y él escribió este libro que se llama precisamente Los dos papas, que es fácil de encontrar este libro, que contiene toda la historia que después de una manera visual y plástica plasma en la película, en la serie, Los dos papas, que está en televisión y en las plataformas de internet. Vale mucho la pena este libro de Los dos papas, de Anthony McCarten, en el cual narra precisamente cómo fue la relación entre ambos personajes, Benedicto XVI y Francisco, y las razones por las cuales uno abdica y el otro llega al solio pontificio, como se le dice. Se los recomiendo. Si hacemos un programa sobre cónclaves, que es lo que estoy tramando y pensando, ahí platicaré acerca de otros libros interesantísimos que vale mucho la pena leer, pero en principio este, y por los momentos actuales que estamos viviendo, vale la pena. Los dos papas de Anthony McCarten, al igual que la película o serie de televisión Los dos papas. Y otra más, la que se llama Cónclave, que está de moda, que se acababa de estrenar apenas hace algunos meses y que parecía profética con respecto a lo que sucedió apenas hace unos días en el Vaticano con el fallecimiento del Papa Francisco, y que además, yo no la he visto, lo confieso, pero ya leí el argumento, termina de una manera sorpresiva con la elección de un cardenal mexicano. Así que se va a poner de moda todavía más hoy en día esa película llamada Cónclave, que repito, tiene apenas unos cuantos meses de haberse estrenado y que, pues al parecer, no la he visto, repito, no puedo juzgar, pero sí el argumento, que es bastante interesante porque parece una película de misterio, que así son los cónclaves, ya platicaremos de ellos. Pero en esta ocasión termina con la elección de un mexicano. Ya tuvimos un papa argentino, a lo mejor ya es tiempo de un mexicano, porque recuerden que México es, en materia de población, la segunda nación católica con más población del mundo después de Brasil. Curiosamente, en México hay más católicos que en los diversos países de Europa que se precian de serlo. Somos la segunda nación en número de católicos de todo el mundo. Así que no está tan descabellado pensar que un papa podría ser de origen mexicano. ¿Será? No soy profeta, por supuesto. Simplemente recuerden que el historiador sí es un profeta que mira hacia atrás. Pero bueno, vamos a continuar mejor con la historia que estamos platicando acerca de la relación de los papas de la Iglesia Católica con México, y estábamos hablando de lo que sucedió entre los años de 1823 y 1829, cuando gobierna la Iglesia el Papa León XII. León XII, que es un papa aliado del rey Fernando VII, que condenó, criticó que los países iberoamericanos se hubiesen separado de su madre patria España, y que decidió rechazar el ofrecimiento del presidente Guadalupe Victoria y de su ministro de Relaciones Exteriores, el católico Lucas Alamán, de celebrar un concordato, porque primero, México era un país fundamentalmente católico, que en su constitución de 1824 estableció la católica como religión única, sin tolerancia en ninguna otra, y que deseaba mantener una buena relación con el Santo Padre y con el Vaticano. Bueno, pues el Papa León XII, amigo y aliado de Fernando VII, decidió rechazar esta propuesta, diciéndole al enviado mexicano que lamentaba que se hubiesen separado de España, pero que no podía entrar en tratos con el gobierno de México ni con su presidente, por más Guadalupe Victoria que fuera, porque el concordato que tenía celebrado para la evangelización de América era a título personal con los reyes de España, no con un presidentito de una república recién independiente. Pero además, fíjense lo que hizo el Papa, el Papa León XII. Ordenó que todos los obispos que estaban en México y que fuesen de origen español, que lo eran todos, se retiraran del territorio mexicano por ser una nación rebelde a su rey legítimo,
y nos dejó sin obispos durante varios años. ¿Qué significa que no haya obispos? Lo cual fue una, de veras, una infame, así lo digo tal cual, infame decisión del Papa. Pues bueno, uno pensará que no pasa nada porque los obispos, al parecer, nada más hacen los ritos de las confirmaciones, administran el sacramento de la confirmación, pero no. Los obispos en aquel tiempo, conforme a las leyes de su tiempo, inclusive las leyes del Estado mexicano que reconocía al derecho canónico como el que regulaba la vida de familia, de las familias, los conflictos entre las familias, entre esposos y esposas, entre los hijos, la tutela, la manutención, los alimentos, las separaciones, todas ellas las resuelve el obispo, lo que se llama el ordinario. Y al ordenar que los obispos se fueran de México, se quedó sin cabeza los juzgados eclesiásticos que se ocupaban de asuntos tan importantes como la obligación de darle alimentos a los hijos en caso de conflicto o pleito entre los padres. Además también, los obispos, eso sí, bien importante, tienen a su cargo la administración de otro sacramento, el del orden sacerdotal. Así que sin obispos tampoco podría haber nuevos sacerdotes. Esta fue la decisión del Papa León XII, que afectaba radicalmente al gobierno mexicano, y que la respuesta mexicana pues será muy clara. Comenzará precisamente el ataque a la iglesia ya en los tiempos posteriores del presidente Valentín Gómez Farías, que en 1833 ya amenazó con expropiar los bienes de la iglesia. Pero en ese año, en 1833, falleció ya finalmente el rey Fernando VII, y el nuevo papa que gobernaba desde un par de años antes, Gregorio XVI, el papa Gregorio XVI, pues se dio cuenta que su antecesor, León XII, pues se había equivocado con respecto de México. Ya para entonces, nuestro país era reconocido como un país católico importante. Recuerden, finalmente, las colonias iberoamericanas de los reinos de América, españoles, siempre fuimos el que tuvimos mayor población, inclusive mayor desde aquel tiempo a algunos países europeos. Así que el Papa Gregorio XVI levantó el castigo y no solamente designó ya obispos mexicanos, sino que comenzó una actitud un poco más transigente, más amable hacia México. La cosa se va a poner más interesante cuando llegue el nuevo Papa en 1846, el Papa Pío IX, Pío IX. Va a gobernar la Iglesia Católica desde, repito, 1846 hasta el año de 1878, y es un papa importantísimo que tiene además dos momentos de vida diferentes como papa. Una primera etapa en la cual es un hombre muy liberal y muy bueno, y una segunda etapa intransigente, absolutamente intransigente, que lo va a llevar hasta el grado de declarar que el Papa habla siempre con la verdad, que el Papa no se equivoca, que el Papa tiene siempre la razón. Hasta ese extremo va a llegar el Papa Pío IX, en sus intransigencias. ¿Por qué? Porque al Papa le toca un momento muy peculiar de la historia de Italia. Se inician las revoluciones en el año 1848 en Italia, que darán lugar años después a la famosa unificación italiana, con la participación del rey del Cerdeña, que se convierte en rey de Italia. El rey también pues va a designar a su famoso ministro Cavour, donde va a participar el gran guerrillero Garibaldi, pero esto va a implicar que combata al Papa, porque hasta ese momento el Papa era también señor, rey de un territorio específico que se llamaban los Estados Pontificios, allá en medio de Italia, con Roma en su capital. Y el rey de Cerdeña, quiere el rey Carlos Alberto que Roma sea la capital de todo el nuevo reino de Italia. En el primer intento revolucionario en 1848, los garibaldinos asaltan Roma y obligan al Papa Pío IX, al Papa
Pío IX, sí, efectivamente, a huir, refugiarse en la ciudad de Nápoles, en el castillo de Gaeta. Y fíjense qué pasó, el Papa estaba encerrado ahí. Y un gobierno de un país americano llamado México se conmovió de la situación en la que estaba el Papa Pío IX y el presidente de la República, José Joaquín Herrera, y su ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Otero, decidieron ayudar al Papa por dos vías. La primera, México acababa de recibir el dinero de la indemnización de los Estados Unidos por la pérdida del territorio y fíjense, el presidente Herrera y el ministro Otero resolvieron que una parte de ese dinero se le enviara al Papa Pío IX, refugiado en Gaeta cerca de Nápoles, como ayuda, una limosna de México para el Papa para que pudiera sobrevivir porque había perdido todo. Y segundo, nuevamente, también, ahora sí, oficialmente, siguiendo los pasos y las ideas de Miguel Hidalgo, el presidente Herrera decidió invitar al Papa Pío IX a que viniese a México y que aquí, en nuestro país, instalara la sede pontificia. El nuevo Vaticano que fuera aquí en México, no dijo que fuera en la Roca del Tepeyac como el padre Hidalgo, pero se implicaba que viniera el Papa a México, que aquí sería recibido con los brazos abiertos. Cuando el enviado mexicano llegó allá a ver al Papa a Gaeta y le entregó los cofres de dinero y le hizo el ofrecimiento, además de que se trasladara a México, el Papa le dijo que ya no era necesario porque ya los garibaldinos se habían retirado, él iba a regresar a Roma, pero dijo unas palabras importantísimas al agradecer no solamente la ayuda económica, sino esta invitación hospitalaria de México para que viniera a nuestro país, diciendo: México siempre fiel. México siempre fiel, mismas palabras que, como todos sabemos, repetirá años más tarde Juan Pablo II. Pero luego, este papa cambió de opinión. Hasta ese momento se mostró verdaderamente agradecido y afectuoso con México, pero resultó que el papa mismo, un par de años después, regresa a Roma y más adelante, la revolución del rey Carlos Alberto de Saboya, del ministro Cavour, de Garibaldi, se extenderá ya por toda la península italiana y van a obligar al Papa Pío IX a encerrarse en el Vaticano, que será lo único que le quede de dominio temporal sobre el territorio antiguo que gobernaba, que era casi media Italia. El Papa queda reducido a la ciudad del Vaticano, el rey de Italia llega a Roma, instala ahí su capital y deja independiente como un estado libre y soberano, pequeñito, chiquitito, como todos saben, de menos de 1 hectárea, la ciudad del Vaticano. El Papa se encierra ahí y está profundamente dolido. Y más dolor le causa cuando se entera que México, ese México que tanto quiere, al que tanto le agradece, ha caído en las manos, en las garras de los liberales, quienes han dictado leyes atentatorias en contra de la Iglesia. Sí, me refiero al presidente Benito Juárez, que durante los días de primero previos a la Guerra de Reforma y después ya durante este conflicto, particularmente establecieron la ley que nacionaliza los bienes de la Iglesia, la ley además también de los días festivos a la que hacíamos referencia hace una semana, y otra serie de leyes como la supresión de los monasterios, la mortificación pública de la Iglesia al negársele ya el papel de ser parte del Estado, al convertir al Estado laico a México un estado laico, en fin, varias leyes que afectaron la Iglesia y que según eso le causaron un enorme dolor, un gran malestar al Papa Pío IX. Inclusive, como el presidente Juárez exilió a los obispos mexicanos por acusarlos de haber apoyado al Partido Conservador durante la Guerra de Reforma, en el Vaticano, Pío IX los recibió a todos, les dio asilo, dejó que vivían ahí con él, y como una especie, fíjense bien qué curioso,
de agradecimiento a México, pero también recriminación al gobierno liberal, pocos días después de la batalla del 5 de mayo de 1862, cuando el Papa se enteró que había fracasado el intento francés, que traería seguramente a un príncipe católico a nuestra patria, decidió, en compañía de los obispos mexicanos, canonizar a San Felipe de Jesús. Allá en el Vaticano decidió que San Felipe dejaba de ser beato y ahora se convertiría en un santo del Santoral Católico Universal. San Felipe de Jesús ya fue convertido en santo, pero en un arrebato político de recriminación al gobierno liberal mexicano. Después, cuando se entera que ya Maximiliano ha sido propuesto para el trono de México y que Maximiliano, un príncipe católico de la Casa de Habsburgo de Austria, lo va a visitar para pedirle su bendición porque va a venir a México, Pío IX decide pedirle que lo primero que debe hacer es derogar las leyes de reforma. Y Maximiliano, que es un taimado, pues le dice que sí, seguramente le dan la bendición. Después de entrevistarse con Pío IX, ya se embarca para venir hacia México. Y llegando a nuestra patria, Maximiliano declaró que iba a gobernar bajo conceptos liberales, sabiamente liberales, como lo dijo, y que creen, ratificó las leyes de reforma, lo cual ocasiona el enojo del Papa. Estas razones, particularmente todo lo que sucedía en México, lo que él llamó la traición de Maximiliano, y además también lo que pasaba en Italia, particularmente con la masonería italiana, hará que el Papa Pío IX expida una bula famosísima que se llama el Sílabus, el catálogo de los errores del tiempo, donde condena a los masones, que antes hasta sacerdotes había masones, donde condena, por ejemplo, la legislación civil herética, donde condena que los estados se ocupen de las tierras de las iglesias y donde condena, por ejemplo, hasta el matrimonio civil. El catálogo de errores del tiempo, que es una obra de el Papa Pío IX, ya en sus momentos más intransigentes, en los que va a permanecer el resto de su vida, siempre oponiéndose a todo aquello que sea modernidad, que sea avance, y finalmente peleándose hasta con el propio Maximiliano, que había sido traído por los conservadores. Una historia terrible que, repito, llegará al extremo allá en los años de 1870, cuando reúna al Concilio Vaticano I y el Papa promueva que se declare infalible todo lo que diga el Papa, como llaman ellos, ex cátedra. Cuando el Papa habla sentado en la silla de San Pedro, en la silla del pontífice, cuando habla desde la cátedra, el Papa es infalible, no se equivoca, tiene siempre la verdad. Esta teoría de que el Papa no se equivoca va a estar vigente hasta casi 100 años después, hasta el Papa Juan XXIII, cuando él dijo, como el Papa es infalible cuando habla ex cátedra, yo nunca voy a hablar ex cátedra. Ahí se acabó el concepto de la infalibilidad papal, de que el Papa no se equivoca. Bueno, pero este fue Pío IX, que fue terrible. Y déjenme, en realidad, cambiar a un siguiente Papa, que al contrario, tuvo un efecto benéfico sobre México. Un Papa que entendió el tiempo moderno. Un Papa, por ejemplo, que se dio cuenta de que la intransigencia de su antecesor Pío IX y la bula del Sílabus había causado más daño que bien en la sociedad católica universal. Es el Papa León XIII, que va a gobernar la Iglesia Católica entre 1878 y 1903. Es el Papa que va a dar origen a lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, cuando publicó su famosísima e importantísima bula llamada Rerum Novarum, Cosas Nuevas, en donde por primera vez la Iglesia se preocupa de los pobres y particularmente de los trabajadores, y es la Iglesia la que establece el concepto
de que el trabajador debe percibir al menos un salario digno, que nosotros tradujimos como mínimo, y que el Papa dijo que debe ser suficiente para procurar alimento para el trabajador y su familia, vestido, sustento, habitación, salud, educación y entretenimiento. Es una idea del Papa León XIII que renovó el concepto social de la Iglesia. Y con México fue muy afectuoso por una razón muy peculiar. Hubo relaciones entre el gobierno mexicano y el Vaticano extraoficiales a través de la buena comunicación que sostuvo un arzobispo mexicano que estuvo a punto de ser cardenal, el arzobispo Guillow, con la esposa del presidente de la República, la segunda esposa de Porfirio Díaz, doña Carmelita Romero Rubio de Díaz. Y esto va a permitir que la relación con la Iglesia comience a mejorar, a prosperar, siempre manteniendo, eso sí, vigentes las leyes de reforma, pero que ya don Porfirio no aplica. Y al contrario, consigue, por ejemplo, que la Iglesia Católica permita que vengan las órdenes religiosas educadoras a nuestro país. Vendrán, por ejemplo, las damas del Sagrado Corazón para educar a las niñas, pero también vendrán los salesianos, los lasallistas, los maristas, a fundar aquí en México escuelas gracias al apoyo, por una parte, del Papa León XIII y por otra, a la, aceptación del general Porfirio Díaz, que repito, negociaba los temas eclesiásticos vía su esposa y el arzobispo oaxaqueño Eulogio Guillow, que era de una familia muy acaudalada, que era el arzobispo de Oaxaca y que estuvo a punto, repito, de ser nombrado cardenal. Pero el Papa León XIII, que veía con agrado a México, hizo algo todavía más simbólico e importante. A pesar de que México era un estado laico, a pesar de que México no tenía relación oficial con la Iglesia, el Papa quiso dar una especie de reconocimiento a la catolicidad mexicana y lo consiguió. Claro, con el visto bueno, un poquito clandestino de don Porfirio, que permitió, fíjense bien, que el Papa enviara varias veces regalos a las vírgenes mexicanas, que son motivo de advocación, de culto en diversas partes del país. Las llamadas coronas pontificias. Primero comenzó probando, enviándole una corona pontificia a la Virgen de Jacona, allá en Michoacán, que fue coronada con un obsequio del Papa. Después vio que esto funcionó, nada más ni nada menos que en 1895, el Papa le obsequió a la Virgen de Guadalupe, aquí en el Tepeyac, en la villa de Guadalupe, otra corona pontificia, y fue coronada esta imagen con el regalo del Papa. Y esto, ocasionó un revuelo maravilloso, que el Papa, emocionado, vio que esto funcionaba muy bien y decidió también coronar a otra advocación mariana mexicana importante, que es la Virgen de la Salud, allá en Pátzcuaro. También tiene una corona pontificia, regalo del Papa León XIII. Y luego todavía remató en la cuna, tierra natal de don Porfirio, mandando también como obsequio una corona pontificia a la Virgen de la Soledad, que se venera precisamente en su santuario allá, en la tierra oaxaqueña. Así que León XIII decidió establecer una relación armónica, amable, casi afectuosa con el gobierno mexicano, encabezado en ese momento por el general Porfirio Díaz, en el cual, repito, la legislación sigue vigente, México es un estado laico, pero ya no se aplica, y al contrario, llegan además también no solamente las órdenes educativas, sino también sacerdotes extranjeros, españoles, franceses, a fundar templos, a fundar congregaciones, a fundar muchísimas escuelas, muchísimas parroquias, casas de asistencia, todo esto con la bendición del Papa León XIII, que le tiene afecto a México, y con la aquiescencia, aceptación del Papa, del presidente, repito, Porfirio Díaz. Ya después vendrán otros tiempos difíciles, cambiando el siglo, entrado el siglo XX, van a cambiar las circunstancias, va a haber momentos muy tensos,
como por ejemplo los de la Guerra Cristera indudablemente, pero habrá también momentos felices. Estos temas los vamos a platicar, si Dios lo permite, la próxima semana, porque ya veo que el tema del papado da para mucho. Trataremos de avanzar un poco más en el tema de los papas y México y quizá, repito, quizá, lo voy a meditar muy seriamente, podamos iniciar rápidamente una vista muy panorámica a vuelo de pájaro de la historia de los cónclaves, que es verdaderamente interesante y apasionante. Y ya después platicaremos acerca de la Suprema Corte, que finalmente la elección en México hasta el día 1 de junio, y antes pues será seguramente, como está programada, la elección del nuevo Papa. Así que, amigas y amigos, si Dios lo permite, aquí nos vemos la semana que entra. Pásenla muy pero muy bien.